La tensión en Israel alcanza nuevos picos, no solo sacudiendo los cimientos de Medio Oriente, también tambaleando la estabilidad global. Las imágenes, amigos, son terribles. Pero mientras el mundo fija su mirada en el horror y la devastación del tablero geopolítico, hay artículos como estos que se los recomiendo muchísimo que lean del portal Político, que sostienen algunas cosas bastante diferentes, pero sí interesantes. El tablero geopolítico mundial se ha erosionado y en menos de una semana ya nada va a ser igual. Y si les dijera que el conflicto en Israel, que en este año, amigos, parecía que no iba a escalar a este punto y hoy vemos que ya se ha convertido en una guerra en menos de una semana, que ha cobrado cientos de vidas, que ha desplazado a miles, no solamente una cuestión de crisis humanitaria, es también una partida de ajedrez geopolítico. Y si el caos tiene, en realidad, amigos, a un beneficiario silencioso, a miles de kilómetros de distancia, Ucrania ya ha salido a contar con sus propios medios, diciendo que Rusia se está aprovechando de esta crisis. Es más, Zelensky, como vimos, se aventuró más allá y señaló de una manera vaga que Putin está detrás del conflicto y sus pruebas es que tiene relación Rusia con Irán, a pesar de que Ucrania también sostiene relaciones comerciales con Irán. Pero en algo sí tiene razón esta vez Zelensky. Los vientos ya no soplan a su favor. Rusia, por su parte, sacudió y los titulares también. El presidente ruso Vladimir Putin culpó a Estados Unidos por el creciente conflicto entre Israel y Hamás. Esta afirmación, que la hizo durante su primera aparición pública desde el estallido de la violencia, no es solamente una crítica, sino una condena directa de la política estadounidense como él la catalogó en pleno Oriente. Dijo que era una desgracia, pero hay más en esta historia de lo que a simple vista creemos, amigos. Putin también dijo que el fracaso de Estados Unidos en Medio Oriente se evidencia en su incapacidad para considerar los intereses fundamentales del pueblo palestino y su falta de esfuerzos para facilitar la creación de un Estado palestino independiente. Estas palabras, aunque fueron muy potentes, nos llevan a preguntarnos algo. ¿Está Rusia, amigos, posicionándose como el árbitro en este conflicto? ¿O hay motivos más profundos y estratégicos detrás de estas declaraciones? Hay que ver los hechos. Israel, que es una nación apenas de 9 millones de habitantes, ahora se encuentra en el epicentro de un conflicto que ha capturado la atención del mundo entero. Pero lejos de ser un simple espectador, Rusia tiene una fuerte influencia en Medio Oriente que data de décadas. Una influencia que no ha hecho más que crecer en los últimos años, muy poderosa, con una inversión militar en la región que se estima que ha aumentado en 20% en los últimos 5 años. ¿Es solo una coincidencia, amigos, o hay más en esta trama de lo que podemos ver? Y luego hay que ver este otro factor. Rusia es el segundo mayor exportador de armas del mundo, con un 20% de las exportaciones mundiales de armamento. Esto según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. La pregunta es, amigos, ¿qué es lo que más se vende en una guerra? Armas. ¿A dónde van estas armas? Y más importante aún, ¿qué papel juegan en los conflictos actuales como el de Israel? Y hay todavía más. Porque esto quiere decir hasta ahora en este primer punto que la economía rusa parece que va a apuntalarse más y que su posicionamiento en el mercado internacional de armas va a crecer. Y hay más. El precio del petróleo Brent, referencia para las exportaciones rusas, ha experimentado un alza significativamente superando, amigos, por mucho ya los $80 por barril, por primera vez en los últimos 3 años. Un detalle que no debe pasarse por alto. Rusia está viendo ahora cómo su petróleo vale oro. Y en una guerra lo que más se necesitan, al igual que en un día lluvioso, son sombrillas. Esas sombrillas son armas. Y Rusia, además de las armas, tiene una de las mayores reservas de petróleo de crudo del mundo. Indudablemente siente el impacto de cada fluctuación en los precios del petróleo. Entonces, cuando el mercado del petróleo tiembla, son de los conflictos en Medio Oriente, amigos. ¿Quién está ahí para recoger esos frutos? Créanme, esta vez no va a ser Washington.
Y de eso ya han prendido los focos rojos hoy en la Casa Blanca. Y vamos a desenmarañar, amigos, esta compleja red y les voy a decir cómo esta crisis humanitaria y militar en Israel y Palestina ha cambiado los vientos a favor de Rusia, porque en este entramado mundial las piezas no se mueven al azar. Cada jugada cuenta y el juego, amigos, está lejos de ser sencillo. Entonces, mientras seguimos los eventos que se desarrollan en Israel y su impacto resonante, hay que mantenernos, amigos, en una mente crítica y leer entre líneas sobre aquellos de lo que está realmente ocultándose detrás de este conflicto y detrás de este caos. Porque a veces, para ver la imagen completa, amigos, hay que mirar más allá del tablero y preguntarnos, cuando el mundo está en crisis, ¿quién realmente gana cuando todos pierden? Porque créanme, siempre hay un ganador. La historia entre Rusia e Israel es, por decirlo menos, bastante compleja. Han bailado una danza delicada, una amistad y una fricción. A veces han sido colaboradores y a veces se han confrontado. Hay que recordar, por ejemplo, la Guerra de los 6 días de 1967, cuando Israel se enfrentó a una coalición de estados árabes armados con tecnología soviética. ¿Casualidad o una sombra de estrategia? Y luego tenemos la Guerra de Yom Kippur de 1973, cuando la Unión Soviética, la precursora de lo que hoy es Rusia, apoyó a Egipto y a Siria contra Israel. Ahora, aquí hay algo para reflexionar. Durante las últimas décadas, Rusia ha mantenido su presencia en Medio Oriente, pero ¿es siempre esta presencia, amigos, visible o se oculta entre las formas de manera que no siempre podemos ver a primeras vistas? Hay que retroceder un poquito más al establecimiento del Estado de Israel en 1948. Es un hecho, amigos, muy poco conocido, que la Unión Soviética fue uno de los primeros países en reconocer a Israel. La Unión Soviética, una jugada que podría interpretarse como un intento de expandir su influencia en Medio Oriente en aquel entonces. En esos momentos, amigos, que estaba ocurriendo eso, ¿qué significó para Israel? Y sobre todo hasta ahora. Esos lazos, amigos, y esas tensiones se fueron desdibujando poco a poco y se fueron fortaleciendo más los lazos que unían a Rusia con Israel. Luego, más recientemente, observamos la intervención rusa en la guerra civil siria. Desde el 2015, Rusia ha apoyado al régimen de Bashar al-Assad, fortaleciendo su posición estratégica en la región. Bueno, ¿pero qué tiene que ver esto de Siria con Israel? Tiene que ver mucho, porque con Siria al noreste, Israel no solamente está geográficamente cerca del conflicto, sino que también enfrenta amenazas directas de grupos apoyados por Irán que operan dentro del territorio sirio. Entonces, cuando Rusia fortalece su posición en Siria, ¿cómo resuena esto en la seguridad y en la estabilidad política de Israel? Hay muchísimas piezas de rompecabezas que parecen aisladas, pero que ahora juntas parece que soplan los vientos a favor del Kremlin. Ahora pensemos en esto por un momento. Estas no son simples páginas de un libro de historia, amigos. Si las conectamos bien, son ecos que recuerdan una vibra presente. ¿Podrían estos eventos históricos ser una sucesión de alianzas y conflictos que están favoreciendo al Kremlin? Es parte de lo que hoy muchos analistas están viendo. Estamos observando, amigos, la historia de una manera que parece que vuelve a repetirse. Y tampoco podemos ignorar a la diáspora rusa en Israel, porque hablar de la diáspora rusa en Israel, amigos, es hablar de algo muy poderoso. Son una de las más grandes. Comprenden aproximadamente al 15% de la población total de Israel. Repito, el 15% de la población total de Israel pertenece a una diáspora rusa. Eso es más de 1 millón de personas con raíces culturales rusas y a menudo familiares en Rusia. ¿Podría esta significativa diáspora rusa influir entre la relación de Rusia e Israel? ¿O incluso ser un factor en cómo Rusia percibe su papel en el conflicto? Y luego hay otra baraja bajo la manga de Putin hoy en todo este asunto, la economía. Rusia e Israel han mantenido relaciones comerciales muy fuertes. Miren, según el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia, el comercio bilateral ha estado creciendo, alcanzando los $2,000 millones en los últimos años. Israel no solamente les importa petróleo, también productos industriales. Israel compra mucho petróleo
y productos industriales de Rusia. Además, exporta alta tecnología y productos agrícolas. Y en ese intercambio, amigos, vemos no solamente bienes y servicios, también una interdependencia que podría ser crucial en estos momentos de tensión política. ¿Cómo podría esta relación económica influir en las decisiones políticas de Rusia en relación con Israel? Además, amigos, la relación de la posición de Rusia en conflictos previos no ha sido siempre contra Israel. Hay que recordar que en el 2008, durante la guerra entre Rusia y Georgia, Israel dejó de venderle armas a Georgia. ¿Y saben por qué Israel no le quiso vender armas a Georgia? Por su amistad con Rusia. Eso, amigos, nos da un mensaje muy claro de que los vínculos entre Rusia e Israel están tejidos a través de conflictos, pero se han fortalecido mucho por su dependencia en el comercio y en la tecnología. No son líneas simples. Entonces, mientras consideramos el papel de Rusia en el actual clima de tensión, hay que preguntarse, ¿están los eventos de hoy arraigados en la historia o estamos presenciando el surgimiento de una nueva estrategia? En este escenario mundial, amigos, donde cada movimiento puede tener repercusiones que se extienden por continentes, hay que entender una cuestión, amigos. Es una necesidad crítica lo que hoy está pasando para Rusia. Miren, ¿han notado cómo los precios del petróleo tienden a escalar ante el menor problema que pasa en el mundo, sobre todo en Medio Oriente? Ahora, con el barril rondando precios que nunca habíamos visto, Rusia está haciendo su agosto. Y uno tiene que preguntarse, ¿quién se beneficia de las alzas de los precios del petróleo? No nada más, claro, es Rusia, también es Arabia Saudita. Observemos a Rusia en este caso, que es una de las principales potencias exportadoras de crudo. Con cada incremento en el precio del barril, la economía rusa siente un impulso todavía más grande. Y todos estos son pequeñas rachas de viento que cada vez parecen correr más a favor de Rusia. Pero aquí viene la gran pregunta. En una economía global, amigos, donde la sostenibilidad está comenzando a eclipsar el oro negro, ¿es esta ventaja económica un viento pasajero o una tormenta duradera? Por hoy estamos viendo que si es duradera o no. Lo que sí es claro, amigos, es que está beneficiando esto muchísimo a la economía rusa por dos puntos. No solamente porque el precio del petróleo, con el estallido de este conflicto en Israel, ha escalado a las nubes, sino porque también, encima, Rusia vende armas y por montones. Y si algo se necesita en una guerra, son armas y, por supuesto, que también de las armas se necesita petróleo y mucho petróleo que cada vez es más caro. ¿Y quién se beneficia de la venta de armas? Exacto. Y otra cosa, Alba, también, fíjate. En este caso, Estados Unidos también se beneficia de la venta de armas. Pero hay dos bandos en este conflicto. Y a los dos bandos les van a surtir de armas. Y ambos van a ser grandes proveedores de armamento aquí. Eso dalo por hecho. Hay otra cosa más. El poco presupuesto que tenía Estados Unidos para compartir con Ucrania y tal vez con Taiwán, ahora lo tiene que destinar a Israel. Y eso hace que todavía los vientos soplen de nuevo a favor del Kremlin. De hecho, se me fue el comentario de una amiga que decía que aclararas por qué defiendes a Putin, de que no tiene nada que ver con lo que pasó el sábado de Hamás con Israel, que por qué lo defiendes, No, que por qué niegas eso. Que se busque un abogado, yo que lo voy a defender. Todo lo que decimos nos los creen y que estamos mal informando. Pero es que, bueno, amiga, yo solo te quiero comentar. Si tú tienes pruebas que lo involucren directamente, las puedes presentar. En este caso, nosotros no poseemos pruebas que lo involucren directamente. Entonces, no podemos dejar un resquicio de implicación de un delito, ya sea para Putin o para alguien, porque es un delito. Yo no puedo decir que lo hizo y que no lo hizo porque no me consta. Lo que presentamos fue lo que es de dominio público y está, pero sí, no se pueden lanzar. Precisamente como esto, Alba, porque algo que no podemos ignorar, o sea, el que acusa tiene que probar. Claro. Y la verdad, amigos, es que antes que voltear a Rusia tendríamos que voltear, y se los digo bien imparcialmente, antes que, si queremos buscar patrocinadores de este conflicto por el lado de Hamás, hay algunos que ya están muy claros, ¿eh? Irán,
que niega estar detrás del apoyo económico a Hamás, pero que salieron a festejar hasta con fuegos artificiales, que celebran, así lo dicen ellos, el triunfo del Hamás en esta estrategia. Arabia Saudita, Qatar, desde donde operan los refugiados del Hamás. O sea, hay actores claves evidentes, que por cierto, muchos de ellos son aliados de Rusia, pero claro que sí. Claro. Y enemigos de Occidente, pero claro que también. Además, miren, hay algo que no podemos ignorar, ¿eh? El que acusa tiene la obligación de probar. Pero algo que nadie puede ignorar es que Rusia podría capitalizar esto a su favor, pero con creces. Con una mano en el pulsante mercado energético y con la otra en su arsenal militar que podría influir en los equilibrios delicados. Es la cereza del pastel. Es la quinceañera con las que todos quieren bailar ahora en Medio Oriente. Rusia se encuentra en una posición bastante estratégica y por eso Washington ya ha salido casi cada hora a decir que nadie saque raja de esto, que nadie saque raja de esto. Es más, Biden salió y dijo, no lo piensen. Si alguien quiere sacar un beneficio personal de esto, porque dice, pues, si el conflicto en Medio Oriente se intensifica y la demanda de apoyo para Israel crece, eso, amigos, podría significar menos resistencia occidental en otras áreas de su interés. Entonces, en este contexto, amigos, es una oportunidad que evidentemente que Rusia va a capitalizar a favor de sus objetivos geopolíticos porque el viento sopla a su favor. A menos que escuchen el llamado del presidente Biden, dudo que lo hagan, pero el mundo, amigos, hoy está ocupado en otra parte. Y la trama se complica si consideramos que Rusia no solo está observando estos eventos, también es un actor principal en la región. Su papel en Siria, su relación con Irán, su influencia en varios grupos no estatales son piezas de un rompecabezas que nadie tiene que ignorar. ¿Y cómo se equilibra ese acto donde Rusia es tanto beneficiario como participante activo en la dinámica regional? ¿Ven de lo que estamos hablando, amigos? Estamos ante un cambio sísmico geopolítico que va a redefinir la estabilidad regional tal y como la conocíamos, ¿eh? La historia nos enseña que detrás de cada conflicto, siempre, amigos, hay un epicentro. Siempre. Como ondas en un estanque. Y que afectan a la geopolítica de regiones enteras. Y el Medio Oriente, amigos, es un tapiz que ya de por sí era muy complejo y lleno de enemistades, pero puede estar al borde de una transformación impulsada por este mismo conflicto, pero que también puede formar parte muchos actores externos de los que hoy Washington está bastante preocupado y ha salido a decir que nadie tome ventaja de esto, porque de alguna manera eso podría darles un lugar a una estabilidad inesperada o a deshacernos de una turbulencia aún más profunda. No sabemos, pero hay algo que finalmente, amigos, sí quiero compartir con ustedes. El futuro de la región con Rusia en una posición tan única que lamentablemente, y digo lamentablemente porque estamos hablando de vidas humanas y de una guerra más en el mundo, pero estamos presenciando el surgimiento de una potencia que, soplando los vientos a su favor, se está cementando aún más profundamente en la geopolítica del Medio Oriente. Y la pregunta es cómo va a cambiar esto el juego de intereses para otros países, especialmente para los países que han mantenido una influencia muy grande en la región. Los beneficios a corto plazo, amigos, van a ser evidentes, pero el juego a largo plazo es una imagen mucho más difusa. Porque la estabilidad, como todos sabemos, no es simplemente la ausencia de conflictos. Se trata de relaciones predecibles, se trata de entendimientos mutuos y también de compromisos. Y si Rusia emerge de esto con una mano más fuerte, eso va a significar una desestabilización para los intereses de Occidente en la región. Y estaríamos viendo un Medio Oriente que se inclinaría hacia nuevos centros de poder o uno que resista la influencia de Rusia. Eso es lo que se está jugando, Alba, hoy en el escenario geopolítico. Sí. Y por eso vemos tanta insistencia entre la Casa Blanca y las declaraciones de Putin. Fíjate que hoy poco se habló del conflicto entre Israel y Palestina. Hoy el fuego fue geopolítico. Sí. Literalmente hoy lo que estuvimos viendo en los principales medios fueron este intercambio de declaraciones disimuladas entre Biden diciendo que nadie saque raja,
que a nadie se le ocurra caer tan bajo. Oye, que nadie saque raja porque yo no puedo. Espérenme, que me aprueben el presupuesto. Engarrótenseme ahí 30 días. No vas a esperarme 30 días. Sí, preocupado. Claro. Y Putin hoy salió después de un letargo mediático porque no estaba apareciendo y salió en la escena internacional, opinó sobre Palestina, opinó sobre Israel, jaló varias cuerdas de su tablero geopolítico que tiene en Siria, sus relaciones con Irán, con Arabia Saudita. Evidentemente, amigos, que va a capitalizar lo que sopla a su favor. De eso que no nos quede duda, Alba. Sí, totalmente. Y las cosas están poniendo muy tensas en todos lados porque creo que es una muy mala definición decir Palestina igual a Hamás, porque son dos cosas completamente distintas. Que dicen, es que los de Hamás son palestinos. Bueno, pudieron ser israelíes, pudieron ser de cualquier nación. Un terrorista va a ser terrorista y no se puede culpar a un grupo terrorista sanguinario y tan asesino como son el grupo de Hamás con toda la nación de gente inocente que no son de ese grupo delictivo. Entonces, decir que todo Palestina es Hamás, claro, no es como decir que todos los israelíes en este momento, ¿no? que están atacando a Palestina y está muriendo mucha gente inocente son asesinos y no lo son. Entonces no se puede, por unos que son las manzanas podridas, catalogar y echar en el mismo costal a toda la gente inocente. Porque sí, hay gente mala en Palestina como la hay en Israel y como la hay en todas las partes del mundo. Pero no se puede decir que por eso todos los palestinos son terroristas como los de esto. Y me parece a mí terrible lo que se está viendo en las redes sociales. Por ejemplo, si tú sales en apoyo a los ciudadanos palestinos inocentes que la están pasando muy mal, que no tienen comida, que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen nada, te tachan de apoyar a los terroristas y ya ves lo que le ha pasado a muchísimas personalidades. Sí. Les cierran canales de YouTube, les congelan cuentas bancarias, les cancelan contratos. De hecho, aquí nos decía una amiga en los comentarios al iniciar el en vivo, Alejandra, que el premier de aquí, que es como el gobernador de la provincia de Ontario, había suspendido a la MPP de Milton. Hamilton. Por supuestamente apoyar... Le ha pedido su renuncia. Su renuncia salió en CP24 por apoyar supuestamente a los terroristas. Y no, únicamente hizo declaraciones para apoyar a Palestina. Bueno, ya esta muchacha, Mia Khalifa, que no sé quién sea, pero veo que la nombran mucho. También la sancionaron, ¿no? El que la conociste en un grupo de oración. No sé quién sea, pero veo que la nombran mucho esa mentada Mia Khalifa aquí en el chat. No, sí, fuera de relajo, la sancionaron también. No te ayuda. Bueno, pues yo te estoy diciendo lo que es, ¿no? También, no, pero pues, sí la sancionaron. Víctor va a empezar un GoFundMe para ella porque está muy triste por ella, ¿cierto? No. ¿Qué pasó? Y Alba, pero fíjate que ya hablando en serio, Putin está capitalizando también esta parte porque fíjate, piensen en esto, amigos, si es contra la espada y la pared. No tarda en salir en Facebook una aplicación para que en tu foto de perfil te aparezca la banderita así tipo moñito de Israel, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos eso? Y ya pronto va a estar en todos los perfiles. Polarizar, ¿no? Como un partido de fútbol. ¿A quién le vas? Eso pasó con Ucrania. Hay mucha gente que todavía tiene las banderitas en las fotos de perfil. Cada vez que se hagan ese tipo de cosas, entonces oremos por Israel o pray for Israel o la banderita en tu foto de perfil. Cada vez que una de esas acciones se haga, es una manera de desdibujar la importancia del conflicto en Ucrania. Y Putin hoy les picó la cresta. Salió y dijo que el estallido de esta guerra entre Israel y Palestina, y Hamás, más bien, era una muestra indudable del fracaso de las políticas occidentales en Israel, que habían querido arreglar el problema con pequeñas subvenciones o dádivas para Palestina y evitar resoluciones sobre el Estado palestino, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. O sea, en pocas palabras, lo que Putin salió a decir es: esto es responsabilidad de Occidente y es un fracaso de las políticas occidentales. No sirvieron, ahora tenemos que pasar a otra faceta porque lo anterior no sirvió. Occidente obviamente que va a tener que salir y decir: no, alguien más quiere desestabilizar la región y va a tener que
montar esta campaña para que todos respaldemos obviamente a algunos de los lados, ¿no? Y este tipo de cosas ayudan. Poner en tu foto de perfil la bandera de uno de los países en conflicto, etc. Ya sabemos cómo funciona esto siempre, ¿no? A lo que voy es que cada vez que se haga eso, indirectamente Putin va a estar ganando. Porque todo el mundo va a estar suplantando esa bandera de Israel por la bandera de Ucrania. Y entonces los apoyos... Esto es como, lamentablemente, amigos, es como un comercial. Lamentablemente es como una propaganda mediática. Entonces, la comunidad internacional va a exigir muestras claras de apoyo a Israel. Y ese apoyo va a tener que ser dinero. Y entonces Occidente va a tener que dividirse y pensar, ¿tenía destinado estos $6,000 millones para Ucrania? Pues ahora van a tener que ser para Israel. Y entonces todos vamos a tener que mostrar nuestro apoyo a uno de los bandos en el conflicto. Lo que sí les digo es que este juego geopolítico de con A o con B va a favorecer a Putin, porque poco a poco muchos se van a ir olvidando de Ucrania y de sus víctimas, de todas las víctimas de las guerras, pues en ambos bandos, pero de esto en específico. Y por el otro lado, lo que nadie puede negar es que yo creo que nadie puede estar a favor de Hamás, siendo sinceros. Porque no estoy hablando de Palestina, estoy hablando de Hamás. Lo que hoy estamos viendo en esta escalada de secuestrar civiles, que ni siquiera son israelíes, grupos de turistas, o sea, de cualquier nacionalidad. Bien pudieron ser mexicanos, que había muchísimos en Israel. Sí, o sea, están agarrando parejo. Y muchos de ellos lamentablemente no sabemos si van a regresar con vida. O sea, ya es una cuestión que está escalando por ambos bandos de una manera creciente. Y cuando todos pierden, amigos, tengan claro que siempre alguien gana. Siempre. Sí, siempre. Dice, muchas gracias a nuestro amigo Jonathan Juárez por tu superchat, amigo. Y dice, saludos, amigos. ¿Piensan que HARP está activo? Yo creo que hay muchas cosas naturales muy, muy extrañas pasando en muchos lugares que tienen, aunque pareciera que no tienen nada que ver. Vean, por ejemplo, las superinundaciones que tuvieron en China, que van a bajar su producción de alimentos. Las inundaciones que hemos tenido en Latinoamérica, que también dañan nuestra producción de alimentos, aparte de la cantidad de vidas humanas que se han perdido, desgraciadamente, por estos desastres naturales. Los terremotos ahora son en lugares donde antes no temblaba tanto, ahora tiembla y tiembla muy, muy fuerte. O sea, hay muchas cosas muy extrañas. Mira, dice Carlos Gutiérrez, qué pregunta tan importante, tan reflexiva. ¿Y qué tan grande es el grupo de Hamás? No comparable y no tan grande como el Estado de Israel. O sea, no hay punto de comparación en su poderío militar. Y sin embargo, lo que vimos este fin de semana fue algo que superó a las fuerzas de Israel. O sea, no hay manera de explicarnos de una forma lógica cómo Hamás pudo tomar por sorpresa y vulnerar todos los sistemas de inteligencia del Mossad, de la inteligencia israelí, sus sistemas de defensa, y burlarlos todos. No, solamente hay dos explicaciones, de las que no me crean a mí, el tiempo lo va a decir y muchos lo van a hablar. No seré yo, pero por supuesto que lo traigo en la mira. Solo hay dos opciones: que un conjunto de estados haya respaldado las acciones del Hamás con un sistema de inteligencia más alto que el del Mossad, lo cual lo veo más difícil, porque si hay dos sistemas de inteligencia muy respetados en el mundo, es el estadounidense y el israelí. Me cuesta trabajo creerlo, francamente. Y el segundo, amigos, que yo no sé, simplemente voy a hacer un comentario. Pase lo que pase, hoy Israel tiene el pretexto perfecto, la razón suficiente, no diría pretexto, déjenme corregir. Israel tiene la razón suficiente en un argumento para una intervención en Gaza. Antes no tenían manera de justificarla. Hoy sí. Hoy sí. De hecho, había unos videos que no sé si ustedes los han visto, que están rolando en las redes sociales, que dice, este fue el momento en que los terroristas de Hamás entran a Israel. Y dices, si lo tienen en las cámaras y los detectaron en las cámaras ingresando, ¿por qué no los detuvieron? ¿Por qué se esperaron?
si ya los tenían identificados que no son de sus soldados, que eran personas con armas largas y con la calidad de equipamiento que tiene Israel, porque Israel es conocido internacionalmente por su capacidad de armamentística. De hecho, muchos países van a entrenarse a Israel. De hecho, México manda a soldados mexicanos y a marines mexicanos a entrenamientos con Israel por muy buenos, dices. Entonces, si detectaste esto, ¿por qué te esperaste? Mira, Alba, te voy a decir algo que nadie decimos y no seré yo el que lo diga todavía, pero que seamos sinceros, ¿eh? Todos pensamos. Ahí está. No lo voy a leer. Nuestro amigo escribió lo que pensó. Y yo creo que todos por un momento comenzamos a pensar, bueno, ¿cómo es posible que Israel con el Mossad, con todos esos sistemas de inteligencia tan infalibles, con sus sistemas de defensa, fueran burlados simultáneamente por el Hamas? Sin menospreciarlos, Alba, pero no había un punto de comparación. Sí, no. Mira, ¿sabes por qué no hay un punto de comparación? Ve con qué facilidad hoy Israel entra en Gaza, en la franja de Gaza. Claro. ¿Les ha costado? Nada. No les ha costado. ¿Qué quiere decir? Que no son... Salió incluso creo que Irán a decir... No, fue Turquía. Fue Turquía quien salió hoy a decir que Israel está usando una fuerza bruta injustificable, que no tiene dimensión. O sea, que lo que está haciendo no tiene dimensión con lo que son las fuerzas del Hamas. ¿Qué quiere decir? Que Israel es mucho, mucho más poderoso que Hamas. Pero ¿cómo vemos este contraste del escenario que vimos el fin de semana de un Hamas poderoso, súper letal, que llovían cohetes por todos lados, el cielo se inundaba de fuego, a la reacción del poderoso Israel que todos conocemos, ¿no? No sé qué pasó. Lo que sí sé es que hoy el mundo tiene en mente que después de lo que pasó, hay una consecuencia y que esa consecuencia es el argumento para invadir y hacer una intervención en la Franja de Gaza y tomarla por completo y tal vez para siempre. Una aclaración, amigo Alfredo Venegas, que le hicimos el sábado, pero creo que no estuviste en el live. Dice, te faltó un poco más de política, Alba, porque el presupuesto para la militarización bajó. Además, la fecha estaban en una muy especial para Israel. Los militares no están atenidos bajo el Shabbat ni bajo ninguna regla o festividad judía. Ellos tienen otra. Entonces, si no, cualquier día de Shabbat pudieran atacarlos, cualquiera, porque no tocan nada. Los militares, los policías y todos los servicios médicos, ellos se rigen bajo otras reglas, por así decirlo. Para ellos el Shabbat no aplica. Porque imagínate, en un hospital un doctor que no le puedan poner el respirador a alguien porque es Shabbat, que no puedan prender las luces en un hospital o cosas así. Entonces, para las personas que trabajan en estos lugares no aplica el Shabbat. Sí, es una confusión muy común, sí. ¿No? Nosotros también teníamos esa duda y lo averiguamos. Miren, de hecho lo compartimos este fin de semana. Se llama Pikuach Nefesh en hebreo. Es un principio en la ley judía que sobrepasa casi todos los demás mandamientos. Este concepto se basa en la idea de que la vida humana es de extrema importancia y debe de ser protegida. Incluso si eso significa violar mandamientos religiosos. En la práctica esto significa que si una vida está en peligro, se permite incluso, se requiere violar los mandamientos para salvar esa vida, ¿no? En este caso estamos hablando de que esto le aplica a los militares israelíes, a las fuerzas de defensa de Israel, pues al FDI, al Mossad, a todos. O sea, esa no era excusa, pues, ¿no? Como sea, pues ya tenemos aquí la guerra, ya tenemos este conflicto lamentablemente, amigos, y hoy, les repito, el fuego se ha vuelto también geopolítico y vamos a ver cómo se desarrolla esto, Alba, porque seguro todavía hay mucho de lo que vamos a tener que estar hablando en los próximos días, ¿no? Sí, porque esto apenas está iniciando, entonces, pues vamos a ver, porque ya ves que espérenme 30 días, dice Biden. Sí. Y sí. Pues hay muchos intereses en juego. Sí. Muchos. Así Solo es. esperemos que la pobre gente inocente de ambos bandos, sí, pero principalmente la de la zona de Gaza, pues no le vaya tan mal, ¿no? Que se tocan el corazón porque necesitan agua, necesitan comida. Se salió de control, ¿no? Lo que es, por ambos lados ya no hay cordura. Lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza, quitarles el agua, la comida, atacar hospitales neonatales incluso, pero también lo que Hamas sigue haciendo hoy
inhumano. Hoy hubo un atentado en una festividad, en una especie de concierto en Israel. Muchos muertos, muchos secuestrados, gente que ni siquiera es israelí. O sea, es terrorismo puro lo que está haciendo Hamás. Sí. Y amigos, en alguien tiene que caber la cordura. O sea, contestar de la misma forma no nos hace mejores, sobre todo cuando esas acciones son tan bajas, sobre todo cuando tú tienes el poder del Estado y puedes aplicar el derecho humanitario, ¿no? Es decir, si acaba con todos los que tengas que acabar, pero respeta la vida de los niños, respeta los hospitales de los recién nacidos, respeta su derecho a que no se mueran de inanición familias, pero pues al no tener todo esto hoy, pues lo que vamos a ver es una evacuación de la Franja de Gaza, y probablemente sea ya, pues, para siempre. Gracias por vernos. Recuerda que estamos en vivo por Twitch, por YouTube también, de lunes a viernes a las 8:45 hora de Toronto o 6:45 hora de México. Suscríbete y únete a nuestro programa en vivo hoy.